Vale. vamos a informar de que la sesión va a ser grabada. Un momentito que pongo a grabar. Bien, buenos días a todas y a todos, amigos y amigas que participáis en un nuevo webinar organizado por la red EULES. Bienvenidos a la sesión. En primer lugar, me presento, soy Ana Llueva y tengo el placer de coordinar esta red junto con mi compañero José Luis Alejandre, al que le voy a dar paso también para que os pueda saludar. Muchas gracias Ana, y buenos días a todos y a todas, y por supuesto bienvenidos, y agradeceros que hayáis estado, que os hayáis conectado a este webinar que estamos organizando, como ha dicho Ana, desde la red, y que para nosotros es un placer ofreceros. Desde luego, José Luis, y hay que agradecerlo también a todos nuestros compañeros en la red. Como sabéis, la red EULES de la Universidad de Zaragoza es una red interdisciplinar de investigación e innovación educativa en entorno e-learning, en educación superior, en la que participamos compañeros y compañeras fundamentalmente de esta universidad, pero también de otras instituciones y de otras universidades, tanto en España como en Hispanoamérica. Entre los objetivos de la red se encuentra el compartir conocimiento y experiencias, y una de las actividades que organizamos para ello es esta serie de webinars en los que ya desde 2013 hemos contado con excelentes ponentes que han colaborado con la red. Hoy se encuentra con nosotros Sara Loiacono, no sé si lo digo muy bien, gracias, a la que en primer lugar quiero darle desde ya las gracias por su amabilidad, y le voy a dar la palabra de nuevo a mi compañero José Luis para que la presente. Pues gracias de nuevo, Ana. Y efectivamente contamos hoy con la participación de Sara Loiacono, que es investigadora en el Centro de Ricerca sull'Educazione e i Media o l'Informazione e la Tecnología. No sé si habré dicho bien en italiano, pero bueno, es un centro de investigación. Muy bien, gracias. Centro de investigación sobre educación, mediática y tecnología, ¿no? Es el CREMI. Y examinadora en la Facultad de Ciencias de la Formación en la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán, en Italia. Sara, durante los últimos años, ha estado impartiendo cursos de formación y talleres precisamente sobre educación mediática y el uso didáctico de las tecnologías. Y actualmente desarrolla proyectos de investigación relacionados con la introducción didáctica de estas tecnologías en las aulas dentro de las diferentes etapas educativas allí en su país, en Italia. Y en este año tiene previsto defender su tesis doctoral internacional bajo el título La pedagogía de contrato para la promoción de un uso adecuado de las TIC. Y precisamente, pues aprovechando esta experiencia y esta investigación que está realizando, hoy le hemos invitado para que nos hable de este tema. De hecho, el título no deja ninguna duda, ¿no? Internet, una cuestión de tiempo o de calidad de uso, un contrato pedagógico para adquirir responsabilidad. Y bueno, pues ahí un poquito Sara nos va a explicar cómo la pedagogía siempre se ha estado centrando sobre el tiempo de uso de los dispositivos digitales, pero que es difícil imaginar cómo controlar este uso, ¿no? Que hacen sobre todo los más jóvenes, ¿no? Entonces ella nos va a comentar que es mejor hablar, en vez de control y de dieta mediática, pues de lo que, bueno, pues ella viene a denominar contrato pedagógico, ¿no? Una forma de responsabilizar a los jóvenes en el uso crítico de la web y de la tecnología. Y ya sin más dilación, estamos todos esperando escucharla, simplemente comentaros que para que la webconferencia sea más fluida, lo que vamos a hacer es dejar que Sara nos cuente su ponencia de una manera ininterrumpida. En el chat podéis ir haciendo vuestras preguntas, cuestiones, comentarios, sugerencias y cualquier cosa que se os ocurra respecto del tema. Nosotros las iremos recogiendo
y al final, cuando ella termine su intervención, pues de una manera más o menos ordenada, se las iremos trasladando para que las pueda contestar. Y en ese mismo tiempo de debate, una vez concluida su ponencia, bueno, pues también podríamos incluso de una manera ordenada ceder palabras con audio, aparte de las intervenciones que habéis tenido en el chat. Bien, pues ahora sí, sin más, Sara, buenos días, agradecerte de nuevo que estés con nosotros y cuando quieras, la cámara es todo tuya. Gracias. Ante todos, buenos días. Como decía el compañero, yo soy italiana, entonces os pido perdón ya ahora si diré tonterías o si mis palabras no serán perfectas, pero intentaré hablar lo mejor posible y explicarme bien. Como decían antes los que hablaron, Ana y José Luis, el tema de hoy es eso, Internet, una cuestión de tiempo, de calidad de uso. Y eso porque siempre los adultos han intentado controlar el consumo que los hijos, los estudiantes hacían de la red. Por esa razón, fundamentalmente se ha dividido en cualquier manera la cultura de uso de las tecnologías en tres partes. Por Sonia Livingston, eso. La living room culture en inglés, o sea, la cultura del salón, la bedroom culture, o sea, la cultura de la cámara, de la habitación, y la cultura del bolsillo. ¿Eso por qué? Porque hace unos años, cuando las tecnologías eran muy grandes o fijas, como por ejemplo o los ordenadores fijos, se situaban generalmente en un lugar físico que era compartido con toda la familia, como por ejemplo el salón de casa, por eso living room culture. Eso que hacía que lo que se veía en la televisión o lo que se hacía con el ordenador se podía ver por parte de todos. O sea, si un hijo visitaba una web o veía un programa, los padres lo sabían, porque eso pasaba en una habitación compartida por todos. Durante la cultura de la habitación, eso ya no empezó a cambiar, porque la tecnología migra en las habitaciones privadas de los chicos, de los niños, y con la tecnología también las prácticas. Entonces, no solo las acciones, sino también la construcción de la identidad, la privacidad y el desarrollo de sí mismo de los niños. ¿Y eso qué significa? Significa que ya los padres pueden controlar mucho menos lo que los chicos hacen. ¿Eso por qué? Claro, porque los televisores, los móviles, los ordenadores empiezan a estar cerrados en la habitación de los chicos y así, claro, un padre, una madre ya le cuesta mucho más entrar para ver qué se hace. Por ejemplo, uno de los problemas era que los niños, por ejemplo, se conectaban durante la noche y los padres no lo podían saber, claro, porque estaban en su propia habitación durmiendo generalmente. Ahora se habla de pocket culture, de cultura de bolsillo, porque las tecnologías más difundidas como los smartphones ya están en nuestro bolsillo siempre y siempre están conectados. Si tenemos un bono a la red 3G o una conexión Wi-Fi. Entonces, que el problema del control se pone siempre más, porque es imposible controlar. Por esa razón, los adultos han empezado a hablar de control a través de la aplicación, por ejemplo, de filtros o de bloques a los móviles, a las tabletas, a los ordenadores de los niños. Pero ¿qué pasa? Aquí el problema, que si tú pones un bloque, el bloque es físico, o sea, está en el móvil o en la tableta que el niño usa en ese momento. Pero cuando el niño sale de casa y se enfrenta con la tableta, el móvil o el ordenador de la escuela, del compañero, del amigo, ya el bloque, el filtro no existe. Y por esa razón es siempre más difícil hablar de control. Por esa manera, las categorías que un tiempo eran más frecuentes en pedagogía, que era la cantidad de tiempo que los niños, los jóvenes
pasaban usando tecnologías que fuera televisión o ordenadores o en general. Limitar el acceso a los contenidos y al controlar las acciones que los jóvenes hacían, ya tienen menos valor, justo por lo que decíamos, o sea, no puedo controlar cuánto tiempo mis hijos o mis estudiantes pasan con ordenadores o con móviles en sus manos, porque no siempre estoy con ellos y además porque cuando se habla de tiempo, siempre eso debería tener que ver con lo que se hace durante ese tiempo. Porque, por ejemplo, yo puedo pasar 6 horas trabajando al ordenador o con mi móvil en mis manos, pero puedo hacerlo para contestar a correos, para hacer investigaciones o para trabajar en general, o puedo pasar 1 hora sola durante todo el día con un videojuego que es violento y que me permite chatear o jugar con personas de todo el mundo que no conozco y que probablemente son adultos y no tienen mi edad. Y entonces el problema del tiempo es un problema siempre más difícil que gestionar. Igualmente los contenidos y las acciones, porque por ejemplo, yo puedo decir que controlo la cronología, por ejemplo, de los accesos a Internet de mi hijo o de mis estudiantes, pero es verdad también que ellos saben modificarla, saben borrarla y que conocen todas las maneras para hacer que los otros no vean qué se está haciendo. Igualmente con los bloques. Yo puedo, por ejemplo, poner un filtro, bloquear la cámara de un tablet para que mis estudiantes, por ejemplo, no la usen durante las clases, pero ellos saben que pueden descargar aplicaciones diferentes para hacer igualmente lo que quieran. Por eso, como siempre las cosas están haciéndose siempre más difíciles, la gente está empezando a preguntar por recetas, porque antes más o menos era eso lo que pasaba, que se decía, eso es correcto, eso es incorrecto. Ahora, todo eso, como ya hemos visto, es siempre más difícil. Por esa razón, ya hace 10 años, Buckingham, que es un investigador inglés, proponía como opción para controlar, decimos, pedagógicamente todo eso, la educación mediática. O sea, lo voy leyendo, así que no digo que lo digo bien. La educación mediática es la enseñanza y el aprendizaje centrado en los medios que tiene como objetivo desarrollar no solo la comprensión crítica en el uso de los medios, sino también la participación activa. O sea, no vamos a controlar, a bloquear, a impedir a los niños que hagan unas cosas. Vamos a permitírselo, pero después de que hayan reflexionado sobre el uso que generalmente hacen o que le gustaría hacer. De esa manera se empujan los niños a participar activamente por ejemplo, la vida en la red o en general al uso de las tecnologías, pero de manera crítica, o sea, sabiendo qué están haciendo y por qué. En ese sentido, las propuestas para intentar controlar, para decir, el uso de las tecnologías son fundamentalmente dos, la dieta mediática y el contrato pedagógico. Vamos a ver en general qué son y luego vemos las diferencias entre las dos. La dieta mediática es una reducción contratada de consumos. Mutua el nombre de una metáfora alimental, o sea, cuando una persona empieza una dieta, debería comer poco, pero de todo. Entonces, no exceder o renunciar a nada, porque de esa manera la dieta no va a ser muy útil. Por eso, la anorexia mediática, tanto como la bulimia mediática, son muy inútiles, porque si tú eres, o mejor, tienes, porque no sé decirlo, perdóname, tienes anorexia mediática, no
te puedes adaptar a la gente que vive contigo, porque no sabes cosas que ellos sí. No puedes tratar de unos temas, no puedes conversar, no puedes hablar de muchas cosas, porque ahora la mayoría de las cosas que pasan en el mundo pasan por la red, siempre. Entonces, no conectarse, no usar las tecnologías, se puede definir anorexia mediática justo por eso, porque impide a la gente hablar, socializar con pares, con amigos, con adultos, etc. Igualmente la bulimia mediática es negativa. ¿Por qué? Porque provoca aislamiento, porque comer muchas tecnologías significa refugiarse en un mundo paralelo, que no es lo de la realidad. No digo nada nuevo diciendo que hay mucha gente, muchos jóvenes que pasan muchísimo tiempo, tanto tiempo, jugando, por ejemplo, con videojuegos o en sus habitaciones con Netflix, y que al final no viven su propia vida. Eh, por eso se habla de dieta mediática, decía. Un ejemplo muy famoso italiano de dieta mediática es lo que hizo Enrico Menduni en 1995, entonces hace mucho tiempo. Se llama dieta de Abadía. Él que hizo con sus investigadores intentó modificar la cantidad de contenidos televisivos que los jóvenes de Abadía, que es un país, que es un pueblo, usaban durante el día. Por esa razón, él dio una puntuación a cada tipología de programa para que los niños eligieran cuáles programas ver, sabiendo que al final del día tenían que tener máximo, por mucho que sea, una puntuación exacta, por ejemplo, 20, y no tenían que exceder. De esa manera, ¿qué pasó? Pasó que los chicos efectivamente bajaron su consumo al principio del 40%. Luego, al terminar la investigación, no se dice subió, no sé, pero subió un poco del 20%, pero al final, después de 2 meses, al final de la investigación, bajó otra vez del un 20% con respecto al porcentaje antes de la investigación. Entonces, es una práctica común y que funciona, pero lo que se evidencia es que hay un adulto que le dice a unos jóvenes, a sus estudiantes o en ese caso a los chicos de Abadía, durante cuánto tiempo tienen que ver la televisión o qué hacer. Entonces, siempre hay elección, porque en ese caso, por ejemplo, los chicos sí que podían elegir qué programas ver, durante cuánto tiempo, pero la verdad es que la puntuación, tal como la puntuación máxima a la que podían llegar los niños, la habían elegido los alumnos. Esa es la parte central que subraya la diferencia con el contrato pedagógico, que en específico es una herramienta de la pedagogía de contrato. Esa pedagogía es típica, o por lo menos nació en Francia en los 70, y se basa sobre un acuerdo que estudiantes y profesores, padres y hijos, en general un adulto y chicos o jóvenes en general, pueden encontrar para organizar, para vivir mejor una situación, que puede ser, en nuestro caso, hablando de tecnologías, cuánto o por qué usar las tecnologías, por ejemplo, en el aula, o durante cuánto tiempo, para hacer qué usar las tecnologías en casa. Lo que caracteriza el contrato pedagógico es el consentimiento mutuo que estas dos partes tienen que alcanzar, la valoración de los jóvenes, de los chicos, de los estudiantes, porque ellos en ese sentido tienen el mismo valor, tienen la misma importancia que tienen los padres o que tienen los profesores.
la negociación de todos, de cada uno de los elementos del contrato, el compromiso recíproco de cumplir con el contrato, o sea, no son solo los chicos que tienen que alcanzar el objetivo, sino también los padres o los profesores, y el progresivo acceso al camino. Entonces, oigo, no sé, vale. Entonces, perdóname. En esa manera, con el contrato pedagógico, lo que pasa es que, como los chicos tienen la posibilidad de decir lo que opinan, de hablar de lo que para ellos es importante, de preguntar derechos a hacer cosas, seguramente aprenden a expresar bien sus necesidades o sus ideas, pero además, como son ellos al final a decidir junto a un adulto cuáles serán las reglas, las normas que tendrán que seguir, ellos al final llegarán a tener una autonomía mayor respecto a la que tenían antes, justo porque entienden las reglas y el por qué se han puesto. Entonces, conocerán también mejor las ideas de sus padres o de sus profesores relativamente a el problema que se pone y que se intenta resolver. En dos palabras, como decíamos antes, no hay una receta, entonces no existe un contrato pedagógico que sea perfecto o que sea único, siempre válido. Y eso porque, justo porque, como decíamos, eso depende de quién es que intenta hacer ese contrato, cuál es la motivación, cuál es el contexto en el que ese contrato nace, cuáles son las personas enrolladas, por qué se necesita un contrato, cuáles son las expectativas de los estudiantes, de los hijos o de los padres o de los profesores. Depende del objetivo final que se intenta alcanzar. Pero la definición de ese objetivo es fundamental porque de ese depende cómo irá la, ¿cómo se dice? El percurso, el camino. Perdón. Además, para construir un contrato hay que socializar las herramientas y las etapas que se irán tocando durante el camino. Se dirán, socializarán los criterios de éxitos. Entonces, cuando veamos estas situaciones, podremos decir que todo ha ido bien, que todos nos hemos comportado bien. Cuáles sean las consecuencias del incumplimiento y al final, pero muy importante en ese tipo de contrato, la posibilidad de modificación, o sea, de ajuste. Cuando durante el camino se vean que unas normas ya no tengan sentido por unas situaciones nuevas que se han venido creando o que hay situaciones que no se han contratado, ya se puede modificar el contrato, o sea, no es una herramienta fija que tenga un valor en sí mismo durante todo el camino. Esas son las etapas, los elementos fundamentales de un contrato. Luego, como se decía, no existe un contrato de verdad que sea siempre bueno y siempre válido. Nada, eso es aquí al final de la presentación. Podéis ver también la bibliografía a la que me inspiré. Y al final, además, hay un consejo de lectura, que es un libro que, lo siento, pero está escrito en italiano y en inglés, que es un caso de contrato pedagógico en familia, entonces entre padres y hijos. Nada, aquí es todo. Nada, espero que se haya entendido todo. Si hay preguntas. Muchísimas gracias, Sara.
Muy interesante. Voy a revisar el chat porque estaba pasando la presentación. No sé si lo he hecho muy sincronizada porque he visto que Súper bien. y yo no sabía cómo era la estructura. He intentado seguir, pero bueno, yo creo que todos nuestros demás compañeros también nos han seguido muy bien. Vamos a comenzar, si te parece. Hay una pregunta que pone en el chat Alejandro, que dice: si estamos hablando de dieta mediática, ¿existen algunas recomendaciones cuantitativas sobre el consumo? ¿Cuánto tiempo deberíamos dejar jugar a nuestros hijos a videojuegos y a estar en Facebook? ¿O existen algún porcentaje establecido o no? ¿Cómo está este asunto del tiempo pactado? Sí, en realidad, como ya decía, no existe una cantidad de tiempo justa para dejar los niños o los chicos jugar a videojuegos o estar en la web o con smartphone o lo que sea. Y eso, porque como decíamos, eso depende de lo que hacen y de cuánto tiempo en general tengan. Porque, por ejemplo, yo puedo decir que el tiempo correcto es 1 hora, pero mi hijo sale de la escuela a las 4 de la tarde, de 4:30 a 5:30 tiene natación y luego se va a otro deporte y llega a casa a las 8 de la tarde para cenar y luego tiene que hacer sus deberes. Entonces, 1 hora es muchísima si pensamos a una tarde tan organizada como esa. Mientras un niño que, por ejemplo, vuelva a casa a la 1 de la tarde y que no tenga nada más que hacer sino los deberes antes de que se vaya a dormir, 1 hora podría ser suficiente. Por eso se puede decir cuánto tiempo está bien o está mal dejar jugar a un niño. También las investigaciones más recientes que han salido sobre gamificación nos dicen justo eso, que lo bueno y lo malo no está en el tiempo y tampoco en el género de videojuego, como se dice, en el tipo de videojuego que los chicos usan, sino en qué impacto esos videojuegos y ese tiempo tienen sobre el hijo, que es algo que solo un padre o los que vivan con el niño pueden ver y pueden averiguar. Porque hay niños que, por ejemplo, pueden actuar, pueden reaccionar de manera muy positiva, tranquilamente, jugando a videojuegos muy violentos, y otros que con videojuegos muy simples puedan, ¿cómo se dice?, puedan asustarse o puedan reaccionar muy mal. Entonces no existe una regla, una norma general que nos diga eso. Por lo de Facebook, hay una norma que es, que es legal. Menos de 13 años no se puede entrar. Después de los 13 años, como siempre, todo depende del niño, y sobre todo de cuánto están los padres presentes. Porque yo puedo tener Facebook y tener mis padres que ven lo que publico, que comparto, que pueden estar conmigo hablando de lo que pasa en Facebook, de, por ejemplo, de los amigos que tengo y de lo que comparto o de que comparten mis amigos, o puedo no tener Facebook, pero por ejemplo, ver Facebook con el móvil de mis compañeros, no hablar nada de eso con mis padres, y entonces así sí que puedo tener problemas, aunque yo no tenga una cuenta en el Facebook. Entonces siempre el problema se resuelve con la comunicación entre hijos y padres, por ejemplo, en ámbito familiar, o entre estudiantes y profesores. Porque uno de los tópicos de ese tema es que si yo hablo con mis hijos, por ejemplo, o con mis estudiantes de lo que pasa en Facebook, ellos reflexionan sobre lo que ven, sobre lo que hacen, sobre lo que comparten, y además aprenden a hablar, a contar cosas, a ver todo lo que ven de manera más crítica. Y eso es uno de los tópicos de ese momento, por lo menos. No sé si me he olvidado de algo. Bueno, yo creo, mira, Alejandro te está dando las gracias en el chat, pero yo creo que si tienes audio, Alejandro, como estamos pocos en la sala,
Si alguno tenéis audio y queréis hablar, pues ya sabéis que en la parte inferior de la ventana hay 4 iconos, el segundo ya se ve muy bien, es el correspondiente a un micrófono, picando, pues podéis abrir vuestro audio. Cuando terminéis de hablar, por favor, cerrarlo para que no haya muchas interferencias. Si alguien quiere comentar alguna cosa, el icono de la derecha es levantar la mano y le damos la palabra. Bueno, mientras van pensando, sería una palabra. Yo te quería comentar, Sara, ¿qué opinas tú del hecho de que en muchas aulas, tanto en niveles de educación secundaria, bachillerato aquí en España, como también en la universidad, se esté prohibiendo el uso de dispositivos móviles? Me refiero ya no en el entorno familiar, sino en el entorno académico, cuando realmente es un elemento, una tecnología, un medio que quizá bien usado podría ser muy útil en el aula. ¿Cuál es tu opinión? No quiero, primero es la tuya. Aquí en 2007 salió un decreto que prohibía el uso de móviles en el aula también. Mi opinión es que las herramientas, las tecnologías móviles pueden ser, si se sabe cómo usarlas, una herramienta estupenda para el trabajo en el aula, porque se puede hacer investigación. Me imagino también, por ejemplo, las escuelas profesionales, donde, por ejemplo, se aprende a hacer el cabello o a cocinar. ¿Cuánto podría ser útil, por ejemplo, poder documentar lo que se hace con una cámara o teniendo un diario? La verdad, pero es que la mayoría de las veces lo que se hace es usar las tecnologías en el aula sin tener una idea de cómo cómo se usarán y por qué, sobre todo. Se usan solo porque es una moda, porque todos lo tienen o porque el gobierno nos da financiación. Lo que pasa en ese sentido es que siempre más nacerán más problemas, porque si yo como profesor, como director de una escuela o como estudiante, no sé para qué me han dado esa herramienta y cómo usarla bien, o cómo negociar las normas de uso con mis estudiantes, lo que voy a crear son problemas, siempre. El ejemplo que hacía antes con respecto a la posibilidad de hacer fotos es un ejemplo que mutuo de una investigación que hice yo, donde en una escuela superior los estudiantes recibieron una tableta cada uno. Es una escuela de profesionales, entonces donde, según yo, puede ser aún más útil tener herramientas como esas. Un estudiante, uno en una escuela muy grande, hizo una foto a un profesor durante clase y por esa razón el director le prohibió usar cámara durante todo el año y bloqueó la aplicación de la cámara a todos los estudiantes del instituto. Lo que pasó fue que unos poquísimos estudiantes dijeron, vale, ya no tengo cámara, pero tengo mi móvil, entonces si quiero hacer cosas, las hago igualmente. Los otros dijeron, vale, nos bloqueó la aplicación de cámara, bien, descargo a otra. Y el problema siguió siendo el mismo, pero con la falta de conciencia por parte de los profesores, que en ese sentido pensaban haber resuelto el problema. Entonces, para volver a tu pregunta, mi opinión es que dejar fuera del aula móviles y tabletas es, ante todo, imposible, porque no se puede, y después de todo, inútil porque no solo perdimos cosas que se pueden hacer, sino además no les ayudamos a los chicos a ver qué pueden hacer de bueno con las tabletas. Entonces, no se va a resolver el problema del mal uso, sino se va a amplificar, porque no aprenden por parte de los profesores, que deberían ser los que aún teniendo, por ejemplo, menos competencia de uso, sí que tienen capacidad crítica, capacidad de reflexionar, capacidad ética, además, sobre el uso de las tecnologías. Entonces, dejamos fuera el problema y lo alimentamos.
al final. Por eso yo creo que sí que deberían estar, pero para que puedan ser, se pueda disfrutar de la tecnología en el sentido verdadero de la palabra, hay que formar bien los profesores, los directores, además, los padres, los estudiantes, a que puedan usar de verdad esas tecnologías. Pues realmente yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, me parece además que lo has explicado fenomenalmente, que convencería realmente a un claustro que fuera más negativo en este sentido, o sea que yo te felicito. Además, yo creo también que lo importante es que el docente tenga muy bien diseñadas las actividades de aprendizaje que va a realizar en cada aula, que tenga una buena guía docente, que tenga muy claros los objetivos que quiere conseguir, las actividades que va a realizar, y eso supongo que le ayudará a establecer ese contrato pedagógico que nos comentas, el que tenga un diseño perfecto de toda su lección o de toda su clase o un conjunto de clases. Y eso es lo que creo que está fallando muchas veces en las aulas. Y dice, bueno, vamos a hacer un uso del móvil, hoy lo vamos a utilizar para, pues no sé qué aplicación que he encontrado y me parece muy innovador, pero no he hecho realmente un diseño específico, concreto, muy detallado del uso que se va a hacer, por qué, para qué, con qué objetivos, exactamente con qué herramientas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, eso es. Además, se ve a menudo en congresos aquí en Italia, como también en España, porque a veces ahí también pude asistir a congresos, es que los profesores van contando de sus de las cosas buenas que pudieron hacer en sus aulas, pero sin haber hecho una investigación sobre el impacto de sus acciones. Entonces, lo que pasa es que todos dicen, mira qué bien que he trabajado, pero a partir de cuánto felices están sus estudiantes. Y su felicidad no siempre es sinónimo ¿cómo se dice? De un buen éxito, del proyecto, porque yo puedo estar feliz porque el profesor me hace jugar, pero con eso no he aprendido nada. Lo que se debería hacer es tener en cuenta también de hacer una investigación sobre lo que pasa de verdad introduciendo la metodología, porque la tecnología es una herramienta. Por sí misma no tiene valor. No podemos decir que solo por el hecho de que se use la tableta o el móvil en el aula, ya se ha producido un cambio. El cambio sale de un cambio de metodología y no solo porque se usa una herramienta más. Totalmente de acuerdo. No hay más que ratificar lo que dices, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a... no veo muchas más preguntas en el chat. No sé si alguno tenéis alguna pregunta. Levantar la mano en el icono que está situado abajo a la derecha, en la parte inferior de la ventana. Levantéis la mano y os damos paso. Si no, mientras tanto, le doy paso a mi compañero José Luis por si tiene alguna cuestión, algún comentario para hacerte. Hola. Hola Sara, gracias por esta charla, muy interesante porque bueno, las tecnologías de la información y la comunicación no solo forman parte de nuestra vida desde hace ya tiempo, sino que es un elemento más del ecosistema. Ya no concebimos ya la existencia sin este tipo de tecnologías, ¿no? Has hablado, retomando un poquito lo que has hablado en tu charla sobre el contacto pedagógico, un poquito va más enfocado a lo que es digamos, la formación en familia, ¿no? La educación mediática en familia. ¿Hasta qué punto y con qué profundidad crees que se debería incluir esta educación mediática también en el propio currículum, en las escuelas, ¿no? Porque siempre está claro que la educación tiene dos soportes, ¿no? Lo que es la escuela y lo que es la familia, ¿no? Ya no vamos a poner aquí porcentajes de quién tiene más peso, pero en fin, son los dos soportes que tienen que complementarse, ¿no? Entonces, hacemos un contacto pedagógico desde la familia, desde el hogar, y en la escuela pues no se complementa, no se hace a la par. ¿Hasta qué punto debería estar esa educación mediática incluida en el currículum? ¿Con qué peso?
más allá de las dificultades que ya has comentado anteriormente, de que muchas veces son los propios profesores los que tampoco están formados, ¿no?, en esta cuestión. Pero bueno, hay que empezar por algún sitio, ¿no? Si de alguna manera, de forma, digamos, normativa, introducimos en el currículum escolar una materia que es educación mediática, o mayor o menor peso, pues bueno, los profesores de esa manera deberán estar formados, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué piensas al respecto? Mira, Buckingham en 2006 decía que habían dos maneras distintas de ver la introducción de la educación mediática en la escuela. Una curricular, o sea, introducir la educación mediática como asignatura, y de manera más transversal. Yo soy de la opinión que la mejor forma de introducir esa es la segunda, porque si yo pongo una asignatura más, que es la de educación mediática, con todo lo que significa introducir una asignatura más, y de eso no vamos a hablar. Eso significa que tenemos un profesor que es experto de eso, 1 hora, 2 horas, lo que sea, en las que los estudiantes hablan de la importancia de la educación mediática, de lo que significa y tal, mientras los otros profesores parecen alejados de esa responsabilidad. Y eso, según yo, es la cosa peor, porque si yo estudiante aprendo cosas en la hora de educación mediática y luego en la hora de biología mi profesor me hace actuar de manera totalmente distinta o me habla malísimo de la tecnología porque según él es muy peligrosa y lo que sea, no hemos alcanzado ningún avance. Por eso yo creo que mejor es la segunda opción, o sea, que todos los profesores puedan tener competencia de educación mediática, así que la manera de enfrentar el problema de todos sea igual. Y es una perspectiva que aquí podemos ver en acción en unas escuelas, porque unas de esas, que claro son privadas porque tienen la posibilidad de modificar su currículum, tienen un experto de educación mediática en su escuela, que pero no es un profesor, que no da clase. Es un experto que siempre está en la escuela y que ayuda a los profesores, tanto cuanto a los estudiantes, a enfrentarse a la cuestión de la educación mediática. De esa manera, yo creo que sí que se pueda alcanzar una participación activa, una ciudadanía digital muy alta por parte de profesores y estudiantes también. Y eso, yo creo, para que funcione de verdad, debería introducir también la figura de los padres, de la familia. Por ejemplo, la investigación que hice por mi doctorado nos dice justo eso. O sea, cuando pedí a profesores que me hicieron cuánto los padres tuvieran importancia en la elección de la forma de trabajar con tecnologías en la escuela, me contestaron que mucho, porque yo puedo actuar con la tecnología en una manera muy específica en el aula. Luego los chicos salen, se van a casa, ¿cómo se dice? La perspectiva de los padres es tan diferente que todo lo que hacemos en el aula al final es inútil. Por eso, padres y profesores siempre yo creo que deberían estar de acuerdo sobre lo que significa poder usar la tecnología. Además, porque si yo uso tecnología en mi aula y, por ejemplo, le digo a los niños que vayan a casa haciendo deberes con la tableta, o que salgan de casa para hacer fotografías, para documentar, no sé, los colores de la primavera, y los padres no quieren que se usen las tecnologías durante la tarde, o que antes hay que hacer los deberes, y no saben que la tecnología se usa para los deberes, al final tenemos un problema. Y eso pasa porque aquí lo vemos siempre más a menudo, porque como centro nos ocupamos de monitoreo, de introducción de tecnología, y la mayoría de las veces lo que pasa es justo eso, que hay profesores enfadadísimos porque los padres de sus estudiantes no saben qué significa tener una tableta y usar la tableta de verdad para trabajar en la escuela, y le impiden al hijo de trabajar con la tableta en casa, o que le piden la tableta a los hijos para jugar ellos y no les dejan usarla
para trabajar, para hacer sus deberes. Entonces... Sí, muy bien. Yo creo que has plasmado bastante bien la realidad. Te lo decía, lo de integrar de alguna manera el currículum, yo también creo que de forma transversal sería más adecuado para evitar igual un poco la excusa a algunos profesores que les cuesta más subirse a este carro, porque al principio el problema o la excusa que aducían era que los centros no estaban dotados tecnológicamente, ¿no? Yo creo que esa brecha en general ya se ha salvado, ¿no? Ya, bueno, pues ha habido planes de equipamiento de los centros y, hombre, pues seguramente cualquier centro te dirá que debería o le gustaría estar mejor, ¿no? Pero, bueno, yo creo que esa brecha sí que se ha salvado bastante bien. Entonces, ahora sí, eso ya no es excusa, deberíamos evitar que los profesores tuvieran otra excusa para no hacer esa inversión, para de alguna manera naturalizar lo que nuestros hijos van a vivir fuera de la escuela, pues que lo vivan también en la escuela, ¿no? Que vean que la escuela no es algo diferente a lo que se van a encontrar. Por eso te decía, de alguna manera, esa entre comillas, digamos, obligar a los profesores a que sí que hagan esa utilización, ¿no? Que no busquen esas excusas. Sí, sí, sí. Aquí veo que hay preguntas, ¿no? En el Sí, chat. sí, Julia comenta al hilo de esta última pregunta. Claro, dice, el problema puede ser que algunos estudiantes más jóvenes pueden sentirse superiores a los profesores en estos aspectos mediáticos, ¿no? Y el contrato pedagógico costaría más de establecerse. Eso es verdad. Lo que pasa, pero es que todo depende del impacto que el profesor tiene sobre la clase. Justo la semana pasada, justo para hacer un ejemplo que explique mejor de muchas palabras lo que pasa, fui en una escuela superior donde un profesor estaba usando PowerPoint para mostrar unas cosas a sus estudiantes. Disculpe. Y su slide, su PowerPoint no estaba tan bien hecho. Y él simplemente, riendo, les dije, siento si no está tan bello como debería, pero no fui capaz de arreglarlo. Pero la clase simplemente, sí, claro, estaba divertida, pero nadie le tomó el pelo, lo tomó menos en serio, porque los contenidos estaban perfectos y eran escritos también que él consiguió enrollar toda la clase en un ejercicio muy difícil, que pero todos hicieron muy bien. Entonces, lo que pasa es que seguramente los estudiantes técnicamente serán más buenos de muchos profesores. Claro, no todos, porque hay profesores que son mucho más buenos de unos chicos y unos chicos que entre ellos no puedan manejar la tecnología de verdad porque no tienen o porque no quieren, porque no les gusta y todo. Pero lo que pasa es que los profesores como adultos, como personas de referencia, no sé, para los estudiantes deberían tener una importancia diferente, que no es la del técnico. O sea, la mejor forma para los profesores de que la gente les tome en serio, es decir, eso no sé cómo se haga, ayudadme, pero eso sí que es de mi competencia. Entonces, trabajemos juntos para que yo alcance mis objetivos de competencia digital y vosotros también, porque el profesor es más algo de técnico, mientras para los chicos es más algo de competencia, o sea, de reflexión, de habilidad de uso en el sentido de capacidad de manejar éticamente los contenidos. Porque seguro que, como siempre en casa, tienen acceso a móviles y tabletas de padres ya desde cuando tienen pocos días, ya seguro que saben usar bien. Pero eso no significa que sepan usar bien, en el sentido crítico y ético del término. Entonces,
Yo creo que eso sí que puede ser un problema, pero solo si el profesor lo vive como problema. Muy bien, bueno, yo creo que ha sido interesante la última aportación en el chat. Bueno, más que una pregunta, es un agradecimiento por el webinar y que lo que más le ha gustado ha sido el impacto y la sostenibilidad deben medirse. Estamos, bueno, yo creo que de siempre, ¿no? Pero hoy en día, sobre todo, bueno, parece que todo se tiene que medir y debe ser así, ¿no? Para poder estar en conclusiones, ¿no? Y la que más me gusta, que estoy totalmente de acuerdo, de que la tecnología la tenemos que ver siempre como una herramienta, nunca como un fin, que yo creo que es, bueno, es uno de los problemas que a veces nos confunde, ¿no? El utilizar Sí, tecnología porque si no parece que me quedo atrás, no, no, no. Como habéis comentado antes con Ana, o bien tienes un diseño instruccional bien claro o la tecnología no te vale para nada, ¿no? Bueno, pues se ha pasado ya casi una hora, ha sido agradable. No me queda nada más que volver a darte las gracias, despedirme gracias a vosotros. y pasarle la palabra a mi compañera Ana para que cierre este webinar. Gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Bueno, si hemos llegado, ¿no?, al límite de la hora, se nos ha pasado volando, la verdad es esa. Yo quería de verdad darte las gracias, muchísimas gracias, Sara, porque ha sido un placer, realmente muy interesante. Te felicitamos de verdad, te felicitamos sinceramente por tu investigación, por el trabajo que estás haciendo, por lo útil que puede ser para todos. Y, en fin, nos toca despedirnos, pero podemos contar contigo, espero que sea muy pronto, y estoy segura que seguiremos en contacto y que podremos contar contigo aquí presencialmente en Zaragoza para podernos ver físicamente Mucho placer. y compartir todas estas experiencias. Así que no nos vamos a decir un adiós, sino un hasta luego y darte de nuevo las gracias. Bien, y a todos los demás, pues sinceramente también daros las gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y despedirnos y emplazaros hasta un próximo webinar de nuestra serie de la red EULES, que esperamos que sea tan fructífero para nosotros y tan interesante como ha sido este con Sara. Muchas gracias a todos por participar y os vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego.